En esta ocasión estamos hablando sobre el Catecismo de la Iglesia Amigos. ¿Qué es un catecismo? Un catecismo es una especie de manual del usuario religioso describiendo la doctrina básica y creencias de una denominación religiosa. Los catecismos se utilizan más extensivamente por los miembros de la fe cristiana. Tradicionales están organizados en una pregunta y el formato de la respuesta, que representa la manera en que el cristianismo fue originalmente difundido y enseñado. Las preguntas se plantean por un instructor o la autoridad religiosa, mientras que las respuestas son dadas por y para los estudiantes. El término catecismo proviene de la palabra griega que significa enseñar por boca a boca. En los inicios del cristianismo, discípulos de Cristo repartidos por el mundo antiguo utilizaban un método de preguntas y respuestas para enseñar y así difundir el cristianismo. A menudo, un formato de rutina fue seguido para asegurarse de que la gente pueda memorizar los principios básicos del cristianismo y repetirlos, permitiendo que el cristianismo permanezca claramente definido. El material en un catecismo varía dependiendo de la doctrina bajo discusión. Como regla general, solo la información que se toma como veraz, básica y fundamental está incluida en el catecismo. Y, a continuación, el texto no incluye discusiones sobre debates religiosos y controversias. El objetivo es poner claramente el enunciado de la doctrina y crear una autoridad de la que pueden depender los seguidores. A continuación se pretende detallar por medio de preguntas y respuestas una serie de puntos doctrinales en los que se basa la doctrina de la Iglesia Amigos, y es con ello que se pretende tener un conocimiento básico y elemental de la misma para que toda persona pueda apreciar el contenido esencial de esta denominación. Cada uno de los aspectos tratados se aborda de una manera sencilla y veraz, apegada a la palabra de Dios, aunque no se haga mención directa de la misma con citas de los libros de la Biblia. Son pues temas a veces sencillos, pero elementales y controversiales, pero necesarios de dilucidar para apegarse más y mejor a las enseñanzas directas de Jesucristo. Se detallan a continuación estos temas a través de preguntas y respuestas. Ahora comenzamos con el catecismo doctrinal de los amigos. Primero, la adoración reverente. 1. ¿Cuál ha sido la conducta característica de las iglesias amigos en relación a la adoración? Desde su inicio, por su conducta de adoración muy reverente, en algunos grupos con silencio casi completo y en otros con un culto programado con gozo, pero a la vez quietud y gran reverencia ante Dios. 2. ¿Cuáles son los errores más comunes en los que caen algunas iglesias al momento de la adoración? Pláticas, aplausos, brincos y revuelcos, danzas y gimnasias, don de risa, embriaguez en el espíritu, afirmación de la restauración de la antigua adoración. 3. ¿Por qué no es correcto platicar en exceso durante el culto? Se hace parecer el culto de Dios como un mercado y, por supuesto, eso a Dios no le agrada. 4. ¿Es correcto aplaudir, dar brincos y revuelcos durante el culto? Todo esto tampoco agrada a Dios porque Él demanda orden en su templo. Si se analiza la Biblia, se descubrirá
que en el Evangelio no se enseña a practicar aplausos, brincos ni revuelcos. Tampoco existe enseñanza de mover las manos, sino una gran seriedad y formalidad para alabar a Dios. Un cristiano verdadero y lleno del Espíritu Santo puede ser muy gozoso, pero a la vez reverente a Dios y ordenado. 5. ¿Qué puntos hay que considerar respecto a las danzas y gimnasias? En primer lugar, todas las danzas religiosas ceremoniales son de origen pagano. Segundo, no existe danza del Espíritu en toda la Biblia. Tercero, otros utilizan como pretexto decir que David danzaba e incitaba a hacerlo, pero se les olvida que David también adulteró con la mujer de Urías Eteo y también lo mandó a asesinar. Cuando en la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, se ve que Dios condena todo tipo de danza o gimnasia rítmica por tratarse de actos que estimulan la carne. 6. ¿Qué se puede decir acerca del don de risa? Esto es evidentemente una manifestación falsa y tiene el engaño satánico. Dios siempre ha desaprobado esas risas desordenadas, excepto aquellas que provienen de regocijo. Muchas veces algunos predicadores caen en el error de hacer reír innecesariamente a la congregación, o aún se tiran carcajadas cuando están predicando, pero Dios desaprueba toda informalidad en el cristiano. 7. ¿Qué se puede decir acerca de la embriaguez en el espíritu? Es blasfemo decir esto, porque la Biblia manda estar sobrios, que es lo opuesto a la embriaguez. 8. ¿Qué se puede decir de la teología de la restauración? Es volver al culto judaico, pero por un lado, ya se demostró por medio de la Biblia que tales prácticas no tienen base real. Por otro lado, eso sería un retorno al antiguo pacto, con lo cual se sale del nuevo, o sea, del Evangelio, y se invalida para retornar al judaísmo. Esto no lo acepta el Señor Jesús, porque refiriéndose a eso, Él dijo: nadie echa remiendo de paño recio, o sea, nuevo, en vestido viejo, porque el tal remiendo tira, o sea, rompe el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos. No puede el cristiano convertir al Evangelio en un remiendo nuevo colocado en el paño viejo del judaísmo. La nueva alabanza se ha salido del redil. 9. ¿Cómo es la adoración que Dios demanda? La adoración que Dios demanda de todo creyente, sea en la iglesia como en el hogar, debe ser con toda reverencia y quietud, o sea, manteniendo silencio en todos los intervalos del culto, reverencia durante el culto, orden en el culto, canto de himnos espirituales sin movimientos de la carne, sin instrumentos mundanos. 10. ¿Por qué se debe prestar silencio antes de que comience el culto? En vez de platicar con otras personas antes de que comience el servicio, es necesario permanecer en completa quietud y silencio reverencial a Dios. Este silencio también es un acto de adoración. No conviene que el templo parezca un mercado. 11. ¿Cuál debería ser la actitud del cristiano antes y durante el culto? El cristiano debe orar, leer la Biblia en silencio, meditar o simplemente estar quieto y en silencio. Al mismo tiempo, los padres deben tener cuidado de los niños, que no anden caminando innecesariamente, corriendo o gritando, sino que estén sentados en quietud. Tampoco debe salir o entrar al templo ninguna persona en el momento en que se esté orando o leyendo la Biblia, para no faltar el respeto a Dios. 12. ¿Qué quiere decir reverencia en el culto?
Quiere decir no platicar, no reírse, no moverse innecesariamente, no estar moviendo las manos o el cuerpo, ni aplaudir al cantar o durante el mensaje. El aplaudir o mover las manos nunca fueron prácticas del Evangelio de Jesucristo, ni tampoco estaban establecidas en la ley de Moisés. Se trata de algunas prácticas introducidas por el rey David, pero no para el culto de la sinagoga, pues ese ya estaba prescrito como habría de ser. No es conveniente que la iglesia cristiana retorne a las prácticas antiguotestamentarias o estará retrocediendo en su fe evangélica para regresar al judaísmo. 13. ¿A qué se le puede llamar orden en el culto? Si bien es cierto que no es necesaria la observancia de una liturgia, debe reconocerse que Dios espera que todo culto dedicado a Él sea llevado a cabo en completo orden como parte del respeto a Él. Esto indica que tampoco pueden los cristianos correr, saltar o revolcarse en su santo templo. 14. ¿Cómo deben ser los himnos que se entonen durante el culto? Todos los himnos que se canten, sea en el templo, casa o programas radiales cristianos, deben ser genuinos himnos espirituales o tradicionales, como se les llama a veces. No es irreverente, sino también impuro cantar canciones con música o ritmos mundanos, o peor aún, adaptar palabras aparentemente cristianas a las canciones del mundo. Dios no puede usar esos vasos impuros. Es necesario que le alabemos como todo aquello que es santo. 15. ¿A qué se refiere el hecho de entonar cantos sin movimientos de la carne? Cuando una persona canta en el culto y comienza a hacer movimientos rítmicos con sus manos, pies, cabeza u otras partes de su cuerpo, en efecto es una sensación carnal que lo aleja de la experiencia espiritual verdadera. De modo que en la adoración a Dios uno debe permanecer en forma quieta y reverente. En el caso del que dirige los himnos, el asunto es otro, pues sus movimientos de manos no son de carácter sensual, sino directriz. Dios exhorta a controlar la carne con sus malos deseos y nos dice: andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. 16. ¿Qué instrumentos musicales no deberían utilizarse para alabar a Dios? Entre los instrumentos que no conviene usar en la adoración a Dios pueden mencionarse baterías, tambores, chinchines, maracas, matracas, cajas de ritmos, violones, saxofones, guitarras eléctricas y otros por su tendencia carnal o mundana. 17. ¿Qué instrumentos musicales se recomiendan para ser utilizados para alabar a Dios? Entre los instrumentos más recomendados para uso en la iglesia están los pianos, órganos sin caja de ritmos, arpa, violín, clarinete, trompetas, cornos, acordeón o concertina, guitarra, si no se toca conforme al mundo, mandolina y otros. Siempre debe tenerse presente que tanto nuestra voz como el instrumento musical deben ejecutarse sin imitación al mundo, de un modo suave y espiritual, que no incite a la carnalidad mundana. 2. La no violencia. 1. ¿Qué actitudes se pueden mencionar sobre la no violencia que es practicada por las iglesias amigos? Oposición a la guerra, violencia y portación de armas en este mundo. Este es un genuino pacifismo. No efectuar protestas llamadas pacíficas. Cuando de veras se cree en la paz, no se ofrece ninguna resistencia ni protesta contra la maldad de los demás. 2. ¿Qué nos manda Dios en relación a nuestros enemigos?
amarlos. De modo que si una persona o una nación ama a sus enemigos, jamás participará en una guerra. 3. ¿De dónde provienen las guerras y los pleitos? De nuestra propia concupiscencia. 4. ¿La lucha del cristiano es carnal? No. La Biblia dice en 2 Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y en Juan 18:36 dice las palabras de Jesús, mi reino no es de este mundo. 5. ¿Puede el cristiano participar en política? No. No corresponde al cristiano intervenir en la política terrenal del gobierno, mucho menos luchar físicamente por alcanzar determinados puestos o logros gubernamentales. 6. ¿Debe el joven cristiano prestar servicio militar? No. El joven cristiano debe hacer todo lo que esté de su parte para evitarlo. Por ejemplo, puede esconderse. Si no lo logra, por lo menos debe procurar ser colocado en las reservas militares que no actúan en la guerra o en áreas de servicio como cocina, salud u otro así. Si está en el ejército, puede negarse a portar arma, como lo han hecho algunos cristianos que han sido forzados a entrar y lo han logrado. La iglesia, por su parte, debe orar por ellos. 3. El respeto a la conciencia. 1. Si algo no se encuentra establecido en la Biblia y se desea saber si es correcto o no, ¿cómo se puede determinar este punto? En todos aquellos casos en los cuales la Biblia no provea una luz completa o directa sobre un asunto, el cristiano debe respetar su conciencia, pero por supuesto, solo una conciencia santificada puede ser confiable al respecto. La regla que se puede seguir es evitar todo aquello que la conciencia reprenda. 2. ¿A qué nos referimos cuando se dice la conciencia testifica en nuestro Espíritu Santo? Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, tiene la ventaja de que su conciencia es santificada y se establece una comunicación entre el Espíritu y su conciencia. De esta manera, Dios revelará su voluntad en determinado asunto en el cual no existe suficiente luz. 3. ¿Qué significa que la conciencia se cauteriza? Literalmente esto significa que la conciencia es quemada e inutilizada y en consecuencia ya no funciona. 4. ¿Por qué es peligroso tener una conciencia cauterizada? Porque entonces, aunque se haga lo malo, ella no molestará y no se le puede confiar más. 5. ¿Qué se debe hacer cuando la conciencia no funciona bien? Siempre que la conciencia hable, hay que obedecerla, pero cuando ella no reprenda, de todos modos se debe obedecer a la palabra de Dios, porque mayor es Dios que nuestro corazón. 6. ¿Debe limpiarse la conciencia? Sí, Dios hizo la conciencia para que constantemente ilumine al hombre para que éste haga su voluntad. Pero si ella no ilumina bien, es necesario limpiarla para que con una conciencia santificada siempre se mantenga su iluminación, para mantenerse en obediencia a su voluntad. 4. Sobre los juramentos. 1. ¿Debe un cristiano actual jurar? Conforme al mandamiento de Dios, todo cristiano debe decir siempre la verdad, pero sin hacer ningún tipo de juramentos. 2. Según el antiguo pacto, ¿era permitido jurar? Sí. Al analizar el Antiguo Testamento, se descubre que Dios mandó a los hombres que se comprometieran con un juramento, pero siempre que dijeran la verdad. 3. ¿Prohibió Dios el perjurio? Sí.
La base fundamental de un juramento fue siempre la responsabilidad de decir la verdad. Dios terminantemente prohibió el perjurio, que consiste en jurar diciendo mentira. 4. ¿Prohibió Jesús todo juramento? Sí. Ninguno puede tomar como base el Antiguo Testamento para respaldar sus juramentos, porque en el Nuevo Pacto, que es el que está vigente, Jesucristo los prohibió de todo tipo. Y debe recordarse que según los principios de derecho, tanto civil como canónico, el Antiguo Pacto o Testamento es válido solo en cuanto no sea abolido o modificado por el Nuevo. De modo que las palabras de Jesús, no juréis en ninguna manera, son válidas para los días presentes. 5. Al momento de asegurar o negar algo, ¿cómo debe ser el hablar del cristiano? Sí, sí, no, no. Cada vez que una persona jura, no duda de que lo que dice sea verdad, porque la costumbre de casi todos es jurar para sostener la falsedad. Por eso, la palabra segura y verdadera de un cristiano es sí o no. Lo que es más de esto, de mal procede y es pecado. 6. ¿Debe el cristiano actual jurar por la bandera u otro tipo de juramento? Como Jesús dice que no hay que jurar en ninguna manera, este mandamiento incluye el juramento a la bandera que muchos hacen y a veces son obligados a hacer. Cuando se hace el juramento a la bandera, el cristiano debe permanecer con respeto, pero sin pronunciar ningún juramento. O podría sustituirse la palabra juro por prometo. La misma situación es en los juramentos por graduaciones o asuntos legales. Aunque el verdadero cristiano no hace juramentos, es más fiel a la verdad que todos los demás que sí los hacen. 7. ¿Qué cuidados se deben tener al mencionar el nombre de Dios? Debe tenerse cuidado de no mencionar sin causa la adoración o predicación los nombres de Dios, tales como Jehová, Dios, Jesús, Emmanuel, Cristo y otros. Tampoco se debe faltar el respeto a Dios llamándole Diosito, Jesucito, etc. Ni decir expresiones como ¡ay Dios tan chiquito! U otras. O dar los nombres de Dios a automóviles, negocios, hijos, etc. Los judíos, cada vez que se mencionaba el nombre de Jehová, preferían decir Ja o Ya, por temor a faltarle reverencia. 5. La luz interior. 1. ¿Tienen esperanza aquellas personas primitivas que no oyeron el mensaje de Jesús? Muchos piensan que los hombres primitivos que nunca oyeron el mensaje de Jesús no tienen esperanza. Sin embargo, la Biblia enseña que la luz de Cristo alumbra a todo hombre. 2. ¿Qué quiere decir Dios es luz? Esto quiere decir que Él es el autor de la luz y de Él proviene todo lo que es luz, sea física o espiritual. Esto quiere decir que Él es el autor de la luz y de Él proviene todo lo que es luz, sea física o espiritual. 3. ¿Dios es luz? ¿Significa esto que Jesús también es luz? Sí, en Juan 8:12 dice: y hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Jesús afirmó que Él y el Padre una cosa son. Juan 10:30. De tal manera que cuando se afirma que Dios es luz en 1 Juan 1:5, también implica que Jesús es luz. Él mismo afirmó: yo soy la luz del mundo. Y esto se refiere en todo sentido. Él es el autor de la luz física y también el que ilumina a todo hombre en la vida espiritual. 4. ¿Es correcto decir que la luz de Dios alumbra a todos los hombres? Sí, a veces muchos piensan
que el que no ha oído el mensaje de Cristo no entiende la diferencia entre el bien y el mal. Pero esa luz divina ilumina a todo hombre y en toda época y le capacita para distinguir entre el bien y el mal, tal como se ve en Juan 1:9, que dice: aquel, el verbo de Dios, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. 5. ¿El cristiano debe andar en luz o en tinieblas? Debe andar en luz. Aquellos que viven en oscuridad adquieren responsabilidad de vivir conforme a la poca luz que reciben. Cuanto más el cristiano, que tiene una luz admirable, adquiere la responsabilidad de vivir en obediencia a esa luz. 6. ¿Se puede decir que desobedecer a la luz es pecado? Si se tiene conocimiento del bien y no se hace, se peca. Lo mismo es si se tiene conocimiento del mal y se hace. De tal manera que cada persona será juzgada conforme a la luz o conocimiento que tenga del bien y del mal. 7. ¿Cómo puede un cristiano ser luz del mundo? Cuando una persona ha sido iluminada por la luz del Señor Jesucristo, adquiere la responsabilidad de irradiar o reflejar esta luz recibida para que otros también sean iluminados. La luz se refleja a través del buen testimonio personal de conducta cristiana. Es necesario que el cristiano viva en la luz de Dios que ha recibido, llegando a ser luminaria del mundo. Número 6. Sencillez de los amigos. 1. ¿Qué aspectos principales se pueden mencionar en la sencillez de los amigos? El trato hacia las otras personas, vestiduras modestas y falta de adornos en sus casas de reunión. 2. ¿Cuáles son algunas características distintivas de los amigos en relación a la no acepción de personas? El trato de tú, el uso del sombrero, los títulos lisonjeros, ordenación de pastores. 3. ¿Cómo fue y era el trato hacia otras personas por parte de los amigos? Los amigos, para no hacer acepción de personas, rehusaban tratar de you a los nobles y trataban a toda la gente noble y plebeyos con di y dao, o sea, tú y ti. Esto les causó muchos problemas porque por esta razón los metían presos y torturaban duramente. 4. ¿Los amigos se quitaban el sombrero frente a los nobles? No, esto también era discriminatorio y por lo tanto los amigos tampoco se quitaban el sombrero delante de los nobles. Esto llegó a ser un símbolo de ellos porque no se quitaban el sombrero en ninguna ocasión, ni en el culto. También esto, al igual que el trato de di y dao, les ocasionó serios problemas de persecución. 5. ¿Por qué no se utilizan títulos lisonjeros entre los amigos? Para no hacer acepción de personas. También los amigos han rehusado dar a los hombres títulos lisonjeros tales como reverendos, Padre, su santidad y otros semejantes. 6. ¿Los amigos ordenan pastores? No. Los amigos no ordenan pastores, sino que los reconocen, después de que hay evidencias de que Dios los ha escogido, puesto que es Dios el que llama y no el hombre. 7. ¿Cómo era la vestidura de los amigos a un inicio? El vestido en las iglesias amigos a un principio era de un solo color, gris en las mujeres y negro en los hombres. Los hombres usaban vestido completo, de saco y pantalón largo, y las mujeres vestían largo, amplio, sin escotes y con mangas. Aunque posteriormente se abandonó la idea de que el vestido fuera de un solo color, sin embargo siempre se han mantenido las normas de honestidad y sencillez, tanto en lechura como en los colores no brillantes. 8.
Para los amigos es permitido usar por un hombre ropa con características de mujer y viceversa. Tampoco se acepta que un hombre use vestido con características femeninas, ni que una mujer use ropas masculinas, tales como camisa, pantalón u otras, porque la Biblia lo considera abominación a Dios, por tratarse de una confusión de sexos. Es la voluntad de Dios que el hombre se comporte como hombre y la mujer como mujer, sin términos intermedios como lo que llaman unisex. 9. ¿Por qué existía ausencia de adornos en las casas de reunión de los amigos? Las casas de reunión de los amigos también se caracterizaron por la ausencia de todo adorno, tales como flores, adornos de papel colgante, bandas, campanas u otros. Dicha costumbre había sido introducida desde la Iglesia Católica como parte de su adoración idolátrica. Toda idolatría ha sido frecuentemente acompañada con flores y perfumes. La ausencia de adornos quita toda distracción a una adoración pura y verdadera, y es parte de la sencillez que Dios demanda. 10. ¿Qué se puede decir acerca de los adornos en los cristianos? Todo adorno que una persona coloque en su cuerpo es un esfuerzo de llamar la atención de las demás personas. Esto, por supuesto, estimula el egoísmo pecaminoso y la vanidad, y se demuestra en la Biblia. Las iglesias amigos nunca han aceptado que sus miembros utilicen adornos como pinturas, maquillajes, aretes, brazaletes, prendedores, colgantes, peinados o flecos vanidosos, cabello crecido en los hombres, ni cabellos cortos o rizados en las mujeres, vestidos o calzados extravagantes u otras cosas semejantes, porque están reñidos con la palabra de Dios. 11. ¿Qué se puede decir acerca de la práctica de algún deporte? Los deportes han robado la atención de muchos jóvenes en todas las épocas de la historia, sin darse cuenta del daño espiritual y muchas veces mental y físico que los mismos les ocasionan. Desde un principio, el movimiento de los amigos se opuso a todo tipo de deportes y otros juegos. El apóstol Pablo ridiculizó los deportes de su época como prácticas vanas en comparación con las virtudes espirituales. Toda competencia persigue escoger a una persona o grupo de personas como campeones, o sea, mejores que los demás, cosa que Dios rechaza. Esto incluye la selección de reinas, señoritas, novias, reyes feos o aún los concursos de belleza. Casi todos los deportes están asociados con deshonestidades, pleitos y porras de burla. Todo esto está reñido con la palabra de Dios. 12. ¿Cómo debe ser la recreación de un cristiano? Debe ser sana y sin acepción de personas. Si un cristiano necesita hacer algún ejercicio moderado, este no debe estar asociado con juegos deportivos ni de azar, sino que pueden ser solo algunos movimientos corporales y sin exceso, para no perjudicar la salud mental ni espiritual. Hay muchas formas sanas de recrear la mente, como la buena conversación, participación conjunta de comidas u otras. 13. ¿Qué son juegos de azar? Por juegos de azar se entiende todo tipo de juego en el cual se utiliza la suerte, tales como loterías, aunque sea lotería bíblica, cartas o naipes, polacas, boliche, billares, futío, damas chinas, póker, rifas, bingos, chingolingo, juegos de la suerte, ajedrez u otros semejantes. Referente al ajedrez, debe saber todo cristiano que es un juego de carácter satánico en lo que se refiere al significado del juego. Ninguno puede ganar un juego de ajedrez sin burlarse del Señor Jesucristo. Debe saberse que Dios condena el sortilegio. Entre los juegos de azar más peligrosos están los electrónicos, como Nintendos, máquinas deportivas u otros.
Estos juegos perturban la mente y fomentan el ocio. 14. ¿Qué son las casas de reunión? Son los lugares o edificios donde los amigos se reúnen a adorar a Dios, ya que iglesia es el conjunto de personas que han sido sacados del mundo para servir a Dios. Punto séptimo, la oración y el ayuno. 1. ¿Qué es oración? La oración puede definirse como un acto por el cual un ser humano se comunica con Dios. 2. ¿Por qué muchas veces se pide y no se recibe? Muchos cristianos piden mucho en oración y casi nunca reciben lo que piden, porque no saben pedir. 3. ¿En nombre de quién se debe orar? Cuando se ora es necesario hacerlo en el nombre de Jesucristo. Cuando se ora debe dirigirse la oración al Padre en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús y con la intercesión del Espíritu Santo. 4. Dé algunos ejemplos de vanas repeticiones en la oración. Decir amén y amén, o repeticiones múltiples de una misma cosa, o de una misma palabra, como cuando dicen gloria, 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 o alabanza, 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 etc. Tampoco debe hacerse un rezo de la misma oración, muchas veces ni de repetir el Padre Nuestro, ya que esa oración la dio el Señor Jesús a sus discípulos como una muestra o ejemplo de cómo debían orar. 5. ¿Cuáles son las condiciones para una oración pública? A. Que sea de beneficio para los demás. B. Que sea breve. C. Que sea en voz que se escuche. Y D. Que sea en el Espíritu de Dios. 6. ¿Cuál es el objetivo de la oración pública? Para beneficio de los demás. 7. ¿Cuál es la oración más eficaz para el creyente? La que se hace en privado. 8. ¿Dios ha dado al cristiano la confianza de pedir? Él mismo ha invitado al cristiano a pedir, de modo que se hace con toda la confianza de que Él oye y da las peticiones del corazón, siempre que se haga dentro de su voluntad, la cual se necesita conocer. La oración es un privilegio grande del cristiano fiel. 9. ¿Cómo era el ayuno en los tiempos antiguos? El ayuno consistía en privarse de comer, ponerse saco torturante encima y echarse tierra o ceniza en la cabeza. En algunas veces se sentaban en la tierra o la ceniza. También algunos afirman que el saco que se ponían era de brin muy picante. Otros rasgaban sus vestidos y todo esto lo hacían en señal de humillación delante de Dios para rogar su misericordia. 10. ¿Para quién fue dado el mandamiento de ayunar? El mandamiento de ayunar nunca fue dado por Dios para toda persona, ni mucho menos para los fieles, sino para los pecadores y personas que se habían alejado de Él. El ayuno era un medio por el cual la persona alejada de Él podría recuperar su comunión. Pero no se ve en la Biblia que Dios haya esperado ayuno por parte de las personas fieles, a menos que fuera en favor de un pecador. 11. ¿Qué debe acompañar la práctica del ayuno para ser aceptada por Dios? La práctica del ayuno solo si iba acompañada de un genuino arrepentimiento del pecador era aceptada por Dios, pero de lo contrario no. 12. ¿Por qué ayunó Jesucristo? Jesús ayunó 40 días y 40 noches sin ser pecador, sin tener necesidad personal de hacerlo, pero lo hizo porque era necesario que fuera tentado del diablo, precisamente en el área del hambre. Debía tener muchísima hambre para ser tentado a comerse un bocado de pan por insinuación del tentador. 13. ¿El ayuno debe ser publicado? No. Toda persona que ayuna
lo debe hacer en absoluto secreto, de modo que no es correcto delante de Dios que las iglesias hagan propaganda y anuncien que todos estarán haciendo oración y ayuno en tal día, o que hagan alarde ante otros de que lo hacen, aún 40 días y 40 noches, como el Señor. Tampoco es correcto hacer publicaciones impresas y con fotografías de personas que han ayunado, según parece, para ser vistos de los hombres. A los tales Jesús les llama hipócritas. La misma situación es con las ofrendas, la oración y el ayuno. Todo debe ser en secreto. 14. ¿Todo cristiano que está en comunión con Dios necesita ayunar? No. Todo cristiano que está en comunión con Jesucristo, o sea, que está con el esposo, no necesita ayunar, porque hacerlo representaría estar de luto, y no puede estar de luto porque está con el Señor Jesús. 15. ¿En qué consiste el verdadero ayuno? Aun cuando Dios ha aceptado que el hombre que siente un verdadero arrepentimiento y humillación por su pecado ayune, el verdadero ayuno que Él desea del cristiano no consiste en dejar de comer o beber, ni echarse en ceniza, sino en hacer misericordia hacia los necesitados y guardarse sin pecado. Número 8. Hablamos del ministerio de la mujer. 1. ¿Cuál es uno de los privilegios o ministerios de la mujer dentro de la iglesia? Dice la palabra de Dios que en los postreros días se derramará el Espíritu de Dios sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. De modo que en el nuevo pacto las mujeres sí pueden profetizar, o sea, hablar por el Señor. 2. ¿Cómo debe entenderse el término profetizar en el caso de las mujeres? Si la promesa para las mujeres es de profetizar, debe entenderse algo sobre la palabra profetizar. Las palabras hebreas más comúnmente empleadas en este sentido significan anunciar, divulgar, hablar por alguien, en este caso por Dios, de tal manera que incluye el privilegio para la mujer de predicar. 3. ¿Cuáles son los 3 grandes tipos o clases de profetas? A. Los profetas que hablaron del pasado, como Moisés, quien profetizó de los tiempos antiguos desde la creación. B. Los profetas que hablan de la condición presente, como Amós, quien predicó a las naciones el arrepentimiento. Y C. Los profetas que hablaron del futuro, como Daniel, Juan el teólogo y otros. 4. Mencione algunas mujeres que ejercieron el ministerio de profetas dentro de la iglesia Amigos. La misionera Ruth Esther Smith, quien desarrolló un enorme ministerio entre los Amigos de Guatemala, Doris de Tamplin en Bolivia, Helen de Ford en África Central y otras. Punto 9. La salvación. 1. Mencione 2 corrientes teológicas relacionadas al asunto de la salvación: la teología calvinista y la arminiana. 2. ¿En qué corriente teológica relativa a la salvación se basa la creencia de los Amigos? En la corriente teológica arminiana. 3. En esencia, ¿en qué consiste la corriente teológica arminiana? Se afirma que el hombre es salvo por la fe en Jesucristo, no por predestinación arbitraria, y por supuesto, para mantener esa gracia es necesario permanecer en esa acción de fe. 4. ¿Cómo se recibe la salvación? La salvación se recibe por el acto de creer y permanecer creyendo en Jesús. Esto implica que no son necesarias las obras de la ley para ser salvos. 5. ¿Las obras de la ley salvan? No. El hombre puede ser justificado por la fe sin las obras de la ley, pero nótese que dice las obras de la ley y no las buenas obras.
se refiere a que nadie puede salvarse haciendo los ritos judaicos, que son las obras de la ley. Pero, según las enseñanzas de Santiago, se ve que las buenas obras van junto con la fe, porque éstas demuestran la verdadera existencia de la fe. Y si alguno dice que tiene fe y no demuestra con sus buenas obras, su fe es vana, o sea que no existe. El punto 10, ausencia de ceremonias. 1. ¿A Dios le agradan las ceremonias y los ritos? Dios está cansado de ceremonias o ritos. Desde los tiempos antiguos, el judaísmo estaba saturado de ritos y ceremonias que Dios había mandado en la ley. Sin embargo, todas esas ceremonias habían perdido significado porque no representaban una transformación en las vidas de las personas, que es lo que Dios espera del hombre. Por esa razón, a Dios llegaron a desagradarle todas las reuniones ceremoniales, porque estaba cansado de ver la religiosidad vana del pueblo. 2. ¿Las ceremonias han perdido su significado con el nuevo pacto? Las ceremonias antiguas eran solo sombras o figuras de lo que había de venir con el Señor Jesucristo. Pero ya ha venido el Señor y ejecutado su plan redentor, toda sombra o antetipo ha perdido su validez, sin confundir la palabra antetipo con antitipo. 3. ¿Cómo tiene que ser la adoración actual? Dios ha establecido para el nuevo pacto una nueva forma de adoración, y esta es la adoración espiritual, que no requiere ninguna práctica externa ni ceremonial. La adoración que Dios recibe del hombre es aquella de carácter espiritual, sin ninguna ceremonia externa ni formal. Punto 11. La comunión espiritual. 1. ¿Cuáles son las 5 teorías acerca de la ceremonia de la comunión? Transubstanciación, consubstanciación, conmemoración, simbolismo y espiritualidad. 2. ¿En qué consiste la teoría de la comunión llamada transubstanciación? Es la que sostiene la Iglesia Católica y consiste en que en la misa o la Eucaristía, al momento de participar de la llamada Santa Hostia, o sea el pan, cuando el sacerdote dice las palabras milagrosas de la consagración, ellos sostienen que de hecho y verdaderamente la hostia o pan se convierte en la carne física o cuerpo de Cristo, y así también el vino se convierte literalmente en su sangre, o sea, una conmutación o cambio de su sustancia. Esta teoría es irrazonable y sin ninguna base bíblica. 3. ¿En qué consiste la teoría de la comunión llamada consubstanciación? Esta consiste en que en la impropiamente llamada Santa Cena, el pan y el vino siguen siendo lo que son, pero que juntamente con el pan está el cuerpo de Cristo y juntamente con el vino está su sangre. No hay nada en la Biblia que sostenga esta teoría, y además es sin razón suponer que el cuerpo y la sangre de Cristo estén donde realmente no están. 4. ¿En qué consiste la teoría de la comunión llamada conmemoración? Es la interpretación de la comunión que sostuvo Ulrico Zwinglio y consiste en afirmar que el participar de la llamada Santa Cena se conmemora la muerte de Cristo. Él enfatiza las palabras «haced esto en memoria de mí». Esta forma de pensar es aceptable, pero no tiene ningún imperativo de necesidad porque es solo una conmemoración. 5. ¿En qué consiste la teoría de la comunión llamada simbolismo? Es la interpretación de la comunión que sostuvo Juan Calvino y consiste en afirmar que al participar de la llamada Santa Cena
se participa de ella como un símbolo de la participación del cuerpo y sangre de Cristo. De modo que según esta teoría, el pan solo representa al cuerpo de Cristo y el vino su sangre. Esta teoría sí es razonable, sin embargo, no está de acuerdo con las enseñanzas del Señor Jesús respecto a la comunión. 6. ¿En qué consiste la teoría de la comunión llamada espiritualidad? Es la interpretación que sostuvo Jorge Fox y aún sostienen las iglesias amigos, despectivamente llamadas cuáqueras. Esta consiste en afirmar que todo lo que se refiere a la participación del cuerpo y sangre de Cristo es un asunto espiritual, lo cual sí está de acuerdo con la razón y las Sagradas Escrituras, especialmente si se toma en cuenta la interpretación que le dio el Señor Jesús en San Juan capítulo 6. 7. ¿Qué es la llamada Santa Cena? Para darse cuenta sobre qué es realmente la llamada Santa Cena o Cena del Señor, debe leerse en Lucas 22:8, en donde Jesús dijo: id y aparejadnos la Pascua para que comamos. Entonces continúa todo el proceso hasta comer lo que muchos llaman la Santa Cena o la Cena del Señor. Aquí se ve claramente que lo que Jesús comió con sus discípulos no fue la llamada Santa Cena, ni mucho menos estaba estableciendo un nuevo rito o una nueva fiesta, sino que estaba comiendo con ellos la Pascua, una fiesta establecida desde los tiempos de Moisés. 8. ¿En qué consiste la Pascua? Es el rito consistente en la fiesta que conmemoraba la salvación de los primogénitos de Israel en Egipto. Esta es la cena que comió Jesús con sus discípulos. 9. ¿Instituyó Jesús la cena del Señor? Jesús no instituyó un nuevo rito llamado Santa Cena, sino que, habiéndoles explicado a sus apóstoles judíos que su misma muerte en la cruz era el cumplimiento de la Pascua antigua, y que ellos, judíos, que tenían órdenes de celebrarla perpetuamente, ya no la celebraran para recordar la salvación de los primogénitos en Egipto, sino más bien para celebrar la salvación que Cristo Jesús ofrece, no solo a los primogénitos, sino a todos, por medio de su muerte en la cruz. 10. Para los cristianos, ¿qué es la Pascua? La Pascua es Jesucristo mismo y no el viejo rito. Cristo en la cruz es la Pascua cristiana y no una simple comida externa y ceremonial. 11. ¿Qué es la Pascua o Santa Cena? Es solo una sombra de lo que había de venir. Los ritos son solo sombras o figuras de las cosas espirituales. Dios quiere que el hombre dé su tiempo a Él y no a sus sombras, que son equivalentes a las imágenes. 12. ¿La comunión cristiana tiene que ser espiritual? Según lo explicó Jesucristo, sí. Queda demostrado por la Biblia que la participación del cuerpo y sangre de Cristo son un asunto puramente espiritual y no consiste en comer un pedacito de pan o beber un vino material, porque la carne de Cristo no se come de la manera material que se comió el maná en el desierto. 13. ¿Con qué frecuencia se debe celebrar la comunión? La verdadera comunión espiritual del cristiano debe ser constante, porque si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. O sea que no se tiene vida eterna. 14. ¿Cuáles son los dos tipos de comunión cristiana? Comunión con Cristo y comunión con los hermanos. 15. ¿Qué es la comunión con Cristo? Es la presencia constante y permanente de Jesucristo dentro del corazón del hombre redimido. En este acto se da la verdadera cena del Señor,
de la cual se participa todo el tiempo de comunión con Él. 16. ¿Qué es la comunión con los hermanos? Es la comunidad espiritual que se da entre los verdaderos cristianos, en donde se ve que no hay desavenencia en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Todos practican el verdadero amor sublime. Llegamos al punto 12, el bautismo en Cristo. 1. ¿Qué significa la palabra bautizar? Es una palabra de origen griego que significa sumergir o dejar en medio o cubierto de algo. También significa lavar. 2. ¿Qué es el bautismo de sufrimiento? Jesús consideró el sufrimiento que le esperaba en la cruz como un bautismo. 3. ¿Qué es el bautismo en la nube? Cuando los israelitas estuvieron sumergidos en la nube, que los cubría del sol en el desierto, eso se interpreta en la Biblia como un bautismo. 4. ¿Qué es el bautismo en agua? Es la inmersión en agua, como la última vez que el apóstol Pedro bautizó con agua, antes de darse cuenta de que no era así el plan de Dios, fue en casa de Cornelio. 5. ¿Qué es el bautismo en fuego? Es el que menciona Juan cuando dice que tras él viene alguien que bautizará en Espíritu Santo y fuego. 6. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es el que Juan menciona que Jesucristo proporcionará a todo aquel que cree en él. 7. ¿Qué otros tipos de bautismo se pueden mencionar? Bautismo en su muerte, en el nombre de Jesús y otros. 8. ¿De dónde viene el rito del bautismo? De la ley de Moisés, donde se ordenaban una serie de lavamientos de manos y cuerpo. 9. ¿Qué fin tenía el bautismo de Juan? Era un bautismo preparatorio para que Jesús fuera introducido a Israel. 10. ¿Hay en la Biblia algún mandamiento de bautizar en agua? No. Se ha tomado alguno que otro versículo para justificar este punto, pero todo se ha debido a mala interpretación del mismo, debido a una incorrecta traducción. Pero se puede decir que cuando una persona recibe a Jesucristo, queda bautizada en el Hijo y en el Padre. Posteriormente, el creyente es bautizado en el Espíritu Santo. De esta manera, queda el creyente bautizado hacia adentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 11. ¿Cuántos bautismos existen para el cristiano? Para los cristianos solo hay un bautismo. ¿Cuál es? ¿Será el del agua o el del Espíritu Santo? Un bautismo que Dios pide del cristiano es el bautismo en el Espíritu Santo. 12. ¿Qué tipo de bautismo es el de Jesucristo según declaración de Juan? Juan, el que bautizaba en agua, declaró que el bautismo de Jesús un bautismo no es con agua, sino con el Espíritu Santo. 13. ¿Reconoció Jesús que su bautismo sería en el Espíritu Santo? Sí, ya que indicó que Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 14. ¿Reconoció San Pedro el bautismo en el Espíritu Santo? Pedro estaba convencido de las palabras de Jesús en Hechos 1:5 y sabía que para la purificación del hombre ya no era necesario un lavamiento o bautismo material en agua, porque el bautismo de Cristo es con el Espíritu Santo. 15. ¿Pablo practicaba el bautismo en agua? No. Pablo había leído el mandamiento de San Mateo 28:19, pero en griego, el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento y no en español, con sus deficiencias de traducción. Por esa razón,
él sabía que el mandamiento de Mateo 28:19 no era de bautizar con agua, sino de enseñar la doctrina del Evangelio para que muchos lleguen a quedar cubiertos o sumergidos, eso quiere decir bautizados, hacia adentro del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para Pablo, el bautismo de Cristo era en el Espíritu Santo, no el bautismo en agua que practicó Juan el Bautista y que han imitado muchos creyentes. 16. ¿Bautizaban los discípulos de Jesús con agua? Sí. Jesús no les prohibió a esos discípulos que lo hicieran porque estaba todavía en el periodo de transición entre el pacto antiguo y el nuevo, y también porque él aún no había cumplido la ley en la cruz del Calvario. Al momento de morir, Jesús dijo: consumado es, y todo el ritual de la ley quedó cumplido. 17. ¿Por qué se bautizó Jesús? El mismo Señor Jesús dijo que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y Él cumplió todo por el cristiano, habiéndolo clavado en la cruz, cuando dijo: consumado es. Punto número 13. Los dones espirituales. 1. ¿Qué son los dones espirituales? Son regalos que Dios puede dar a los suyos, pero en ningún momento los liga la Biblia con el hecho de ser llenos del Espíritu o no, porque se trata de regalos de Dios, o sea, como dice en el original griego, carisma, que significa regalo, gracia o don. 2. ¿El hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo? El hablar en lenguas es uno de los diferentes dones que Dios puede dar a los creyentes como regalo proveniente de su Santo Espíritu, y es otorgado por Dios a quien Él quiere. Por esa razón, no es correcto pedirlo, sino que Dios lo dará si hay necesidad de ello, a quien Él quiere y cuando quiere. 3. Las lenguas que se hablaron en el Pentecostés por el don del Espíritu Santo ¿eran verdaderos idiomas? Sí. Las lenguas no eran jerigonzas raras ni inexistentes, tal como se acostumbra en estos días, sino verdaderos idiomas que la gente entiende. El motivo de Dios para dar esas lenguas fue que la gente oyera el Evangelio en su propia lengua para que lo entendiera bien y creyeran en el Señor Jesús. 4. ¿Existen lenguas angelicales? Los seres espirituales como Dios y los ángeles no tienen limitaciones humanas como lo es la lengua. Entonces, no existen lenguas angelicales. 5. ¿Se puede decir que el hablar en lenguas es la única evidencia del bautismo en el Espíritu Santo? No, ya que hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es, y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Si el mismo Espíritu ha dado diferentes dones a las diversas personas, ninguno tiene derecho de despreciar a otro porque no tiene el mismo don que él piensa tener. La Biblia en ninguna parte dice que el hablar en lenguas u otro don sea la única y sola evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Y cuando dice la Biblia que algunos fueron llenos del Espíritu, en unas veces dice que recibieron el don de lenguas y en otras veces no lo dice. 6. ¿Cuáles son los 3 tipos de profetas que pueden existir? Profetas del pasado, del presente y del futuro. 7. ¿Qué son profetas del pasado? Son siervos de Dios consagrados que dicen las verdades históricas de la Biblia, tal como Moisés, que escribió todo el Pentateuco con la historia del principio del mundo por inspiración divina. 8. ¿Qué son profetas del presente? Son siervos de Dios consagrados que dicen el mensaje presente que Dios envía al mundo, tal como Amós, quien predicó contra los males de los pueblos de su tiempo, o Juan el Bautista, quien anunció
el arrepentimiento para el perdón de pecados. Así también el predicador actual, si es persona santa y muy consagrada a Dios, Dios puede inspirarle sus mensajes, los cuales dará no en voz fingida, sino en sus propias palabras, tal como lo hacían los profetas antiguos, pero guiado por Dios. 9. ¿Qué son los profetas del futuro? Son siervos de Dios consagrados, que predicen un mensaje de Dios hacia el futuro, o sea que anuncian lo que habrá de suceder posteriormente. De estos profetas hay varios en la Biblia, tales como Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel y otros. 1. ¿Qué es la santidad? Es todo aquello que es apartado del pecado o separado del pecado para Dios. 2. ¿Qué no es santidad? Canonización, santidad imputada, santidad teórica. 3. ¿Qué es la canonización? Consiste en todo un proceso canónico hasta promulgar a una persona como santa, y entonces ya podría ser colocado su nombre en los calendarios y santorales para ser adorada o venerada, como ellos prefieren decir ahora, aunque significa lo mismo. 4. ¿Qué es la santidad imputada? Esta falsa doctrina afirma que el cristiano sigue pecando, pero se esconde detrás de Cristo, y cuando Dios le ve como pecador tal como es, en vez de verle a él con su pecado, mira a Cristo. 5. ¿Qué es la santidad teórica? Es la santidad que existe solo en documentos, preceptos y reglas dentro de la iglesia, pero que no se cumplen en la vida real. 6. ¿Qué aspectos conllevan a una verdadera santidad? Ser escogidos por Dios, ser apartados o separados del pecado, envuelve a todo el ser humano. Es transformación total, relativa al conocimiento, se manifiesta con amor perfecto. 7. ¿Cómo se recibe la santidad? Limpiarse de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. 8. ¿Cuáles son los 3 enemigos de la vida santa? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. 9. ¿Qué es la carne? Los deseos y pasiones desordenados o fuera de control. Aquellas pasiones internas o emocionales que también son desordenadas, como el odio, envidia, celos, iras y otras. Entre la carnalidad también se cuentan aquellos deseos de sensualidad, o sea, de placer del cuerpo físico. 10. ¿Existe lucha entre la carne y el espíritu? Sí, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas dos cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. 11. ¿Cómo sujetar las pasiones de la carne? Andando en el espíritu y no satisfaciendo las concupiscencias de la carne. 12. ¿Cómo se encuentra la limpieza por la palabra? Por el estudio sistemático y constante de la Biblia. Va iluminando y dando discernimiento, de tal manera que ofrece un proceso de constante limpieza en la vida de toda impureza. 13. ¿Cuándo se da la renuncia al yo? Cuando uno se humilla ante la voluntad de Dios, ese yo orgulloso deja de existir y Jesucristo comienza a gobernar la vida. En esta nueva situación, el creyente ha quedado capacitado para que el Espíritu Santo habite y le bautice completamente. Entonces el mismo Espíritu obra en el creyente la vida de santidad. 14. ¿Es necesario el bautismo en el Espíritu
para alcanzar la santidad? Cuando una persona ha renunciado a su egoísmo o yo, está en la condición adecuada para pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Y sin ese bautismo le será difícil vivir la vida de santidad. Muchos tratan de vivir santamente por sus propias fuerzas y comúnmente fracasan, pero cuando el Espíritu de Dios satura una vida, Él mismo conduce en ella la vida de santidad, no por fuerza humana, sino por poder de Dios. 15. ¿En qué consiste la modestia? En llevar una vida sincera, humilde y llena del Espíritu Santo, sin jactarse de ninguna cosa que Dios esté haciendo en nuestra vida y dones que nos haya dado. 16. ¿Qué es tener el Espíritu? Significa tener a Cristo en el corazón. 17. ¿Qué es ser bautizados en el Espíritu? Ser bautizados o ser llenos del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo satura totalmente el ser. 18. ¿Es necesario ser bautizado en el Espíritu? Todo cristiano necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. Y este bautismo se reconoce a través de ver en el creyente la totalidad del fruto del Espíritu. Hemos terminado aquí el catecismo de los amigos. Que Dios les bendiga.